La sesión de hoy se titula Utilidad de la ecografía tercer trimestre en gestación de bajo riesgo y viene a plantear la pregunta de ¿es necesaria esta ecografía? Este año, con el tema de la pandemia del COVID, hemos aprendido muchas cosas, sobre todo sobre gestionar los propios recursos. Hemos visto que no sabemos por qué, pero es muy necesario el papel higiénico y otras cosas no lo son tanto. A la derecha vimos que el programa de seguimiento del Servicio Murciano de Salud durante el COVID, como vemos abajo a la izquierda en amarillo, decidió prescindir de la ecografía de tercer trimestre si la situación de la pandemia lo requiere. En base a esto hemos desarrollado algunos trabajos sobre cuál ha sido su utilidad o no. Hay un trabajo en marcha que tenemos sobre los resultados perinatales en el grupo en el que sí se ha hecho ecografía y en el que no. Y otro trabajo que es este que está pendiente de publicación en breve, que habla sobre un poco el trasfondo de la ecografía tercer trimestre, que es lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Y lo que queremos saber es, ¿sirve para algo la ecografía tercer trimestre? Ya adelantamos que no nos sirve y no debería hacerse. Empecemos un poco con la perspectiva histórica para entender, porque tenemos que saber sobre todo, pues no por qué se hace la eco de tercer trimestre, sino por qué se hace la de segundo, la de primero, por qué este seguimiento. Bueno, en el año 58 se suele decir que empieza la ecografía obstétrica con Ian McDonald en Glasgow. Durante los años 60 y 70 va desarrollándose la ecografía, se introduce la sonda vaginal y el uso clínico es solamente por indicación médica. Sí que algunos hospitales ensayan con programas de screening de cribado, pero todavía no es una realidad. Es entonces cuando en 1980, en la Alemania democrática, se hace el programa de cribado poblacional, con 2 ecografías programadas, lo que será el equivalente hoy en día de segundo y tercer trimestre. Y ya con esto es el primer programa que tenemos de cribado. Así nace, digamos, la ecografía obstétrica rutinaria. Esto enseguida es un motivo de disputa entre dos corrientes que vamos a ver, la americana y la europea. La americana, ya en los años 80, en el comunicado de 1984, dijo que no veía necesidad para hacerla si no había una indicación médica y por tanto no la recomendaban. Sin embargo, la corriente europea pasó olímpicamente, siguió haciéndose ese programa durante los 80 en países como Noruega, como Islandia o como Bélgica, con lo típico de 3 ecografías, primero, segundo y tercero. Bien, tenemos que entender que esto no es solamente un tema médico, sino que realmente hay un trasfondo detrás. La Estados Unidos capitalistas con impuestos bajos y con una sanidad privada, frente a Europa con impuestos muy altos, pero a cambio una sanidad universal. De forma que Estados Unidos piensa de nosotros que somos una especie de comunistas, mientras que nosotros pensamos que son ellos unos ultraliberales con el tema de los impuestos. Así que, como la ecografía debería pagarla quien hace la sanidad, las clínicas privadas no están dispuestos si no ven una coste-eficiencia, mientras que nosotros con nuestros programas nacionales pues nos da un poquito más igual, porque el dinero público no es de nadie, ¿no? Así que esta crisis entre las dos corrientes se llega a empeorar en los años 90. En el año 93, el estudio Radius en Estados Unidos. 15.000 mujeres, 2 ecografías, la tasa de detección de anomalías es del 31%. La conclusión, no mejora los resultados la ecografía rutinaria. Y en el año 97, la contrapartida, el Eurofetus, 61 centros a lo largo de 14 países durante 3 años, en las que se tenía que hacer al menos una ecografía. Se vio que la tasa de detección era del 61% y por tanto sí mejoraba los resultados. Al final todo esto se resuelve en el año 98, cuando se juntan, digamos, las dos partes en Nueva York y deciden por consenso, en el preámbulo que vemos, obligación ética de presentar la opción de una ecografía obstétrica de rutina en semana 18 a 22 en aquellos centros en los que esté disponible. Es decir, nace la ecografía de segundo trimestre como algo, digamos, obligatorio de realizar en todas las embarazadas. Por la parte europea ya están contentos porque hacían las 3 ecografías igualmente y los americanos pues ceden en este sentido. Por eso, tradicionalmente se dice que la eco de segundo trimestre es la más importante porque es la que salió de este consenso. Vale, ¿qué pasa con la eco de primero y la de tercero? Como decimos, los americanos, si no hay coste-eficiencia, no van a hacer nada, mientras que los europeos van a seguir haciendo las 3 ecografías.
Bueno, con el primer trimestre tenemos a Nicolaides. Durante los años 90, Nicolaides adaptó el pliegue de la translucencia nucal que había desarrollado Benacerraf y lo aplicó en primer trimestre para detectar el síndrome de Down. Podíamos ver cromosomopatías como el Down-Patau o también el Edwards. Y todo esto fue mejorando y desarrollándose, aumentando los cribados, hasta que no solo consiguió que fuera la eco del primer trimestre muy importante, sino que fue la más importante. En el año 2011, con la pirámide de Nicolaides, nos viene a decir que frente al seguimiento de hace un siglo, en el que lo más importante era la embarazada al final del embarazo, ahora le damos la vuelta y lo más importante es el primer trimestre. Con este planteamiento los americanos lo aceptaron y de hecho ahora el sistema está hecho de que primer trimestre es la ecografía más importante y por otra parte pues Nicolaides ha estado viviendo durante estos 2 años viendo que la vida de Playboy en medicina fetal es posible. ¿Y qué pasa con la eco de tercer trimestre? ¿Quién la defiende? Pues no solo no la defiende nadie, sino que es atacada. Liane Bricker hace en el año 2000 un metaanálisis que dice que en base a la evidencia disponible, la ecografía rutinaria en tercer trimestre en población de bajo riesgo no confiere beneficio ni a la madre ni al bebé. Este metaanálisis en el año 2000 vuelve a repetirse en el año 2008 y vuelve a repetirse en el año 2015. La conclusión una y otra vez es la misma. Y ya el año pasado en Holanda se cansaron de este tema, así que hicieron un estudio nacional multicéntrico para intentar descubrirlo. Y la conclusión fue la misma. No se recomienda realizar la ecografía de tercer trimestre en embarazo de bajo riesgo. Y podríamos decir, bueno, estos son los estudios que están a favor y los que están en contra, pues no. No hay ningún estudio que muestre un beneficio de la ecografía de tercer trimestre. En base a esto, los americanos no la hacen, mientras que nosotros seguimos haciéndola. Bien, ¿por qué? ¿Por qué no funciona? Bueno, primero tenemos que ver las funciones de la ecografía. Hemos visto que en primer trimestre la usamos para detectar las cromosomopatías y en segundo, sobre todo, es la detección de malformaciones. La función principal del tercer trimestre es la detección del retraso del crecimiento. Y entendamos esto. En la muerte fetal, en los óbitos fetales, que la causa principal en aquellos que no tienen explicación alguna es un retraso del crecimiento, que lo veríamos en los quesitos azules en las tres gráficas. Es decir, sabemos que cuando hay un retraso del crecimiento el riesgo de mortalidad es alto. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Si hacemos ecografía y pesamos a los bebés y vemos aquellos que son pequeños, podremos evitar estos casos y manejarlos para evitar la mortalidad neonatal. Bien, en teoría esto debería funcionar, pero lo dice Souka en 2012. Es difícil reconciliar la abundante literatura que destaca los riesgos de estos fetos y los efectos beneficiosos de la detección con el fallo de los grandes estudios en detectar las mejoras de los resultados. Es decir, la teoría está muy bien, pero ya lo hemos visto con los metaanálisis de Bricker, no funciona. ¿Por qué? Bueno, hay dos motivos principales. El primero son los números absolutos. Y es que, aunque sea el principal motivo, la muerte fetal es un fenómeno raro. Y la muerte fetal causada por un retraso del crecimiento se calcula que es 1 de cada 2.000 partos. Si consideramos Cartagena, que tiene ahora mismo unos 2.500 partos, significaría que tendríamos un caso al año. ¿Justificaría eso toda la ecografía que hacemos a 2.500 embarazadas? Es un tema de debate. Y lo segundo es que PEG no es igual a CIR. Son dos conceptos distintos. Cuando hablamos de PEG, estamos hablando de que es un niño pequeño en comparación con su grupo. Mientras que cuando hablamos de CIR, lo que estamos diciendo es que hay un retraso del crecimiento potencial de ese niño. Son dos cosas distintas. Lo que pasa es que nosotros encima con la confusión aumenta cuando estamos acostumbrados al PEG por debajo de 7, por debajo de 10 y al CIR por debajo de 3, cuando son dos conceptos distintos. Tenemos que tener en cuenta que el perro más grande, por ejemplo, en esa gráfica, si empezara a hacer un retraso del crecimiento, probablemente seguiría pesando aún así más que el perro pequeño. Son conceptos distintos. Una cosa es ser pequeño en base al resto de la población y otra cosa es que esté creciendo por debajo de su potencial, que eso es el CIR.
Entonces tenemos mucha dificultad a la hora de distinguir uno de otro, porque en el fondo nosotros lo único que podemos hacer es pesar al bebé. Y se ha calculado que por cada pequeño con un retraso del crecimiento que estamos diagnosticando, nos llevamos 2 PEG constitucionales, que son pequeños porque son así. Y bueno, diríamos, pues no pasa nada, o sea, es una tasa de falsos positivos muy alta, pero tampoco pasa nada. No, porque empezamos con una iatrogenia y metemos a estos bebés en un circuito de inducciones, de cesáreas y de instrumentaciones. El resultado, que este PEG, este falso PEG, en comparación con la población general, hace 5 años se ve en un estudio que multiplica el riesgo de parto prematuro, de necesidad de reanimación y de ingreso en UCI. Es decir, no solo no está sirviendo para nada la ecografía que estamos haciendo, sino que estamos haciendo daños iatrogénicos. Así que lo que se está intentando es distinguir mejor ese PEG de ese CIR. Y aquí destacamos 2 de las medidas principales. Por un lado, el estudio del RUT, que fue en 2015, de Figueras, que lo que dice es que en la semana 36 es más fácil diagnosticar este retraso del crecimiento que en la semana 32, lo cual es lógico, porque esto se va a ir incrementando. Y por el otro lado tenemos el esfuerzo del Intergrowth 2000 siglo XXI, que lo que intenta hacer son tablas normalizadas, digamos, para cada tipo de grupo étnico o en función de otras cosas más allá del propio peso. Pero bueno, la idea al final es que no sabemos distinguir bien una cosa y otra y por tanto la función principal de la ecografía tercer trimestre no funciona. ¿Y otras funciones? Sí, efectivamente, hay otras funciones secundarias que también habría que tener en cuenta, como puede ser la detección de anomalías fetales, de aparición tardía, por ejemplo, la microcefalia o la dilatación renal, la evaluación de la placenta, el líquido amniótico, la evaluación de la posición fetal, con vistas, por ejemplo, a la aversión cefálica externa, o los beneficios psicosociales. Bueno, todo esto se puede argumentar que igualmente no tiene efectos a largo plazo, es decir, la detección de anomalías fetales. Actualmente la ecografía tercer trimestre no incluye un rastreo anatómico reglado, es decir, que solo se incluye la biometría. Habrá quien revise el corazón, habrá quien revise el corazón en los riñones, etc. Pero la prueba de tercer trimestre, tal y como la conocemos a día de hoy, no la incluye. La evaluación de la placenta y el líquido amniótico ya se consideraba y ya se realizaba en los estudios en los que se hace el metaanálisis, así que no incluye novedades. La evaluación de posición fetal, pues por ejemplo hay alternativas como las maniobras de Leopold, que sale más barato que sea una función añadida a la matrona que está controlando el embarazo o pagamos a un ecografista para que esté todo el año haciendo eco tercer trimestre. Y por último, muchos grupos hablan de beneficios psicosociales, pero bueno, esto aparte de lo discutible del término también implica una falsa tranquilidad. Por tanto, hemos visto que no hay evidencias de que sirva para algo y entendido un poco por qué las funciones que tienen no terminan de cuajar. Así que a día de hoy, ¿quién la hace y por qué? Bueno, no la hace la corriente americana, y también incluimos ahí Canadá, Holanda o también Reino Unido, y no la recomienda la OMS. Esto es muy importante. Lo dice ahí, la OMS no recomienda realizar una ecografía de rutina después de la semana 24 de gestación. En cambio, los países que les gusta tirar el dinero son los de la corriente europea como Francia, España, Bélgica o Alemania. Y bien, ¿y qué justificaciones nos dan estos países para seguir haciendo algo que se supone que no tiene beneficio? Bueno, si vemos por ejemplo en el caso de Francia, en su guía del año 98, antes de los metaanálisis de Bricker, las excusas que pone es que el nivel de evidencia no es suficiente ni para recomendar ni para excluir, y dicen que hay un estudio americano que se ha hecho, pero que sus conclusiones no son aplicables a la situación francesa. Es lo único que dicen. También hace 5 años un estudio del ERRAI en un artículo nos decía que aunque los metaanálisis son el nivel más alto de evidencia, requieren una perspectiva clínica. Nos dice esto para justificar no seguir lo que está haciendo, lo que está recomendando Bricker. Y también nos dice que en los países desarrollados, donde la tecnología ecográfica está disponible ampliamente, no hay razón para no ofrecerla rutinariamente. Como estamos viendo, son excusas de mal pagador. No están dando datos alguno para intentar contrarrestar los resultados de los metaanálisis. ¿Y qué pasa en España? Bueno, la Guía de Asistencia Práctica del Control Prenatal del Embarazo Normal de la SEGO nos dice
que existe cierta controversia sobre la utilidad de la ecografía, que algunas sociedades no la recomiendan. Dice, sin embargo, la realización de una ecografía sistemática en el tercer trimestre sí que parece mejorar el resultado perinatal en ensayos clínicos publicados recientemente, el estudio POP y el estudio ROOT. Bueno, esto es una sucia mentira. El estudio ROOT, que es el de abajo, el de Figueras, ya lo hemos visto, y el estudio POP es un estudio en el que se hacía en mujeres nulíparas. Ambos estudios, a lo que se dedican, viendo las conclusiones, es al diagnóstico. El estudio POP dice que realizando ecografía en lugar de la medición de la altura uterina, diagnosticamos 3 veces más, ¿correcto? Lógico. Y el estudio ROOT era el de trasladar la ecografía a semana 36. Pero estamos hablando de diagnóstico, en ningún momento se habla sobre mejoría de resultados perinatales. Es decir, se está mintiendo deliberadamente para poder seguir realizando esta ecografía. Y ya por último, el último documento, la Guía de Práctica Clínica de Atención en el Embarazo y Puerperio. Como vemos, una de las recomendaciones débil es se sugiere no realizar una ecografía rutinaria durante el tercer trimestre del embarazo. Así que, como vemos, nadie está dando argumentos de por qué se debería realizar e incluso como este documento va un poco sin sentido con lo que se está realizando hoy en día. Por tanto, como conclusiones, la ecografía de tercer trimestre la estamos realizando únicamente por motivos históricos, no hay una evidencia de sus beneficios, puede producir efectos iatrogénicos, como hemos visto. Por tanto, la conclusión es hacer lo que dice la OMS, lo que dice Estados Unidos, lo que dice Inglaterra, lo que dice Canadá o lo que dice Holanda con el estudio más reciente. No realizarla en gestación de bajo riesgo. O si no, tengamos cuidado con lo que estamos haciendo.